Bueno, como hablábamos recién con Mati, con esto estoy armando una presentación. Estamos hablando de un determinado contenido, esta es la tapa. Si ustedes se encuentran con esto, ¿compran el libro o no compran el libro? Si no compran el libro, la tapa está mal hecha. Si compran el libro, puede que la tapa esté mal hecha en función de determinadas estrategias o herramientas para el diseño gráfico o el diseño en 2 dimensiones, pero puede que los atraiga desde el interés. Entonces, tienen que estar algunos elementos dentro del mensaje que me den determinada pista de lo que puede ser el contenido. Yo les voy a contar una pequeña anécdota personal, como siempre. Siempre la autorreferencia. Hace muchos años, estamos hablando del año... yo entré en la facultad a dar clase en el 96, en el 95 como adscripto y en el 96 después. Sí, cerca del año 99 más o menos, cae mi compañera, cae Cristina, con un libro de regalo. Me dice, te compré esto porque seguro que te interesa. Aunque el título estaba muy mal elegido por parte del editor, digamos, porque el libro se llamaba Ordenadores y otras tribulaciones, una cosa, Ordenadores electrodomésticos y otras tribulaciones. Espantoso título para un libro que originalmente en inglés se llama, lo vamos a traducir, las señales de giro son las expresiones faciales de los automóviles. Yo lo he comentado en clase. ¿Alguien se acuerda de quién es ese libro? Mal. Han tenido clase conmigo en diseño. ¿Nadie se acuerda de quién es ese libro? Ese libro es de Donald Norman. Pasa que es un libro no editado en Argentina. Lo estaba ¿Cómo? por decir porque siempre son de Donald, no, pero era un chiste, digamos. Sobre todo lo de títulos raros, así. Me parece genial el título. Las señales de giro son las expresiones faciales de los automóviles y no ordenadores o electrodomésticos y otras tribulaciones. ¿Por qué me lo compró Cristina, mi compañera? Porque ella abrió el índice, vio el contenido del libro y dijo, esto seguro que le interesa. Es un libro fantástico, como todos los de Norman. A partir de ese libro yo conozco la psicología de los objetos cotidianos, lo compro y se lo muestro a Mario Ivetta. Y Mario Ivetta lo empieza a incorporar también en el trabajo de su cátedra de introducción al diseño. Antes de eso, Norman no existía en la facultad. O sea, Norman entró por una persona, mi compañera Cristina no tiene nada que ver con el diseño, salvo estar casada conmigo, pobre. Pero fíjense cómo determinadas herramientas de comunicación, en este caso o la tapa o el índice, pueden dar pistas de determinada dirección del mensaje, determinada dirección del contenido. Entonces, en función de eso, yo les pregunto, ¿de qué es la medalla que está puesta ahí? Estamos ahí en una etapa que dice Historia de la Comunicación Visual, estamos parados en el siglo XIX y tenemos ahí una serie de datos. Una medalla que dice Libertad y Trabajo, al mérito, el gobierno bajo la administración de Domingo Faustino Sarmiento, año, espero que sepan leer en romano, ahí está la clave, digamos. Si han estado atentos en mis clases de historia del diseño industrial. ¿Qué año es ese? A ver quién sabe leer romano. Vamos, che. 1900. Aunque sea en chiste, Fede. ¿Nadie sabe leer romano? ¿Ya no se les enseñan en el secundario? Yo ¿El pensé que DERA sí. 500 o qué medida? ¿Cómo? 1871. Sí, señor. Gracias, Rodo. 1871. Si dice Sarmiento, si dice medalla al mérito, 1871. Estamos en una clase de diseño, encima dada por mí. ¿A qué me puedo estar refiriendo? ¿Por qué elegí ese objeto? Si no se les ocurre, no importa. Ya lo van a adivinar en el paso de la clase. Vamos a entrar por el repaso de un par de imágenes que no vimos en la clase pasada porque yo no las terminé cargando, que era el peso que en la Edad Moderna tiene el acortamiento de las distancias en función de lo que les decía, había escrito en algún momento Ortega, que había dicho, las distancias geográficas se suprimen a partir del uso del mapa, las de la guerra por el cañón,
el mapa y los instrumentos de navegación, en la guerra al cañón y en la cultura del libro. 3 grandes inventos de la humanidad. Fíjense en la particularidad de este mapa mundi. Este mapa mundi que es de 1550, o sea, bien a la mitad del siglo XVI. ¿Qué particularidad tiene? A ver si le ven alguna cosa extraña. Fíjense con atención. Está como cortito de abajo y de arriba. ¿Cómo, Fede? Está corto de abajo. Es como que está más ensanchada toda la zona donde más habían estado. Es como que lo otro desaparece. Y en cuanto está bien, y en cuanto al mensaje, está bien que está cortado esto, porque en realidad esta es la mitad nomás, lo que pasa es que era un libro con página doble que no me salía bien la foto, entonces lo dejé así, no lo quería desarmar. Tiene que ver con una concepción del mundo, digamos, y con cómo inclusive se hacen los mapamundis hoy, que no se hacen así. Pero acá estamos hablando de la primera época de los mapamundis, después del descubrimiento de América, después del descubrimiento, el encuentro con América. Fíjense en las letras, cómo está escrito, o sea, es un mapamundi para leer De los dos lados. de los dos lados, porque no había esta concepción que hoy tenemos del norte arriba y del sur abajo. Eso es una imposición posterior. El norte arriba y el sur abajo no les hacía falta a los europeos de la Edad Moderna y de la Edad Media porque estaban ellos solos en el mundo, a lo sumo con los chinos que estaban en el mismo lado. Pero no existía esta concepción porque ni siquiera en la mayoría de la gente existía la concepción de un mundo redondo. Entonces los primeros mapamundi mostraban un mundo equilibrado, donde no había ni arriba ni abajo. Pero había un centro donde era el área. Había un centro, eso es importante en función de lo que señala el Fede, ¿no? Hay un centro, el centro está en el Atlántico. El centro está entre, justamente, una Europa llena de colonias en América y en la costa de África, entonces yo necesitaba centrar al mundo en función de mis dominios. Bueno, lo que se ve a la izquierda es un astrolabio. Tanto les he hablado del astrolabio, que es un instrumento para justamente medir ángulos, y en este caso es uno árabe, que entra, como dice acá el epígrafe, en Europa allá por el siglo X, proveniente de Arabia, hecho en cuero. Eso lo interesante que tiene es cómo se trabajaba en un material que a uno le llama la atención porque hoy sería impensable cualquier instrumento de medición en un material que sufra tanto la dilatación o la contracción en función de los agentes térmicos, de los agentes climáticos. Si se humedece, si está caliente o si está frío, no mide de la misma manera. Bueno, pero en definitiva, era el acortamiento de las distancias. Y el acortamiento de la distancia intelectual o cultural, acuérdense que era con los Occhiali, que yo les había dicho primero siglo XIV, después me corregí, dije siglo XIII, y era así, por don Armati, que yo primero les había dicho Giovanni de Dondi, después también me corregí porque es el del reloj. Pero como les decía yo, y acá se ve, los primeros lentes se hacían a partir del pulimento de piedras de cuarzo, del mineral de cuarzo. Otro elemento interesante. ¿No se escucha? ¿Cómo pulían? Directamente tomaban una pieza de cuarzo y empezaban a trabajar con agua y con piedritas, del mismo modo que uno afila hoy un cuchillo, digamos, pero siempre con la presencia de agua que tiene esa potencia para multiplicar la acción de pulido y también para homogeneizar la superficie resultante. Pero era con alguna piedra de pulir y agua. Otra cosa de la que me olvidé de comentarles la semana pasada, que tiene un gran valor desde el punto de vista de la comunicación, es el tema de la carpeta o del cartapacho. ¿Por qué yo rompo tanto los quinotos en primer año con el cartapacho? Desde la definición, pero también desde el uso, que después no me dan bola, porque sobre todo lo que no me dan bola son los profes. Salvo el FER trabaja mucho con la idea del cartapacho. ¿Por qué es importante? Es lo mismo que pasa con las bitácoras en el taller de diseño. El cartapacho, la bitácora, el cuaderno de ingeniero, como Bilardo Neckert lo define allá por el siglo XIV, es
y que después los usaron todos los artistas medievales y los modernos, inclusive los contemporáneos. Hoy, hasta cuando yo andaba por ahí pidiendo laburo con algún con algún sesgo de vida profesional todavía, andaba por ahí con un book impreso. Digamos. Hoy los books son digitales, digamos, pero andaba con la carpetita bajo el brazo con mis trabajos. Ese es un importante medio de comunicación, pero también lo era desde el punto de vista personal, o sea, intrapersonal, no interpersonal. O sea, el cartapacho o la carpeta tiene una fuerte impronta en cuanto a la comunicación conmigo, históricamente, en el tiempo. Tanto sea para que en el futuro yo vea lo que hago hoy, en este presente que va a ser un pasado, o para que yo vea hoy lo que ha sido pasado en otros presentes anteriores. Entonces, en este caso lo que vemos a la derecha es el cartapacho de Miguel Ángel, en este caso con esta sibila, bellísimo dibujo a carbonilla, que luego él termina reproduciendo ahí en ese original en el techo. Si yo escucho un ruido en un micrófono, no sé si alguien quería decir algo. Yo simplemente como repaso de la semana pasada, y podríamos agregar ya como puente el enorme valor, el enorme peso histórico que tiene el cierre de toda una era. La Edad Moderna, en esos 3 siglos, XVI, XVII y XVIII, gracias a la aparición de la imprenta, se transforma en un hervidero de ciencia, sobre todo en Europa. Así como cuando uno pone a hervir un yerbeau, qué sé yo, o algún otro tipo de infusión, cuando hierve y sale la espuma y empieza a flotar el material que uno puede empezar a colar, ese hervidero que fueron esos 3 siglos terminó haciendo espuma y flotando con la enciclopedia. La enciclopedia es seguramente el medio de comunicación que termina de cerrar esos 3 siglos tan característicos en cuanto al desarrollo de ciencia y tan ricos en la aparición de hombres y mujeres. Lo que pasa es que las mujeres son mucho menos conocidas o directamente ignoradas, pero en este caso con instrumentos, una página de la enciclopedia francesa de Diderot y d'Alembert, con instrumentos de química, instrumentos para un laboratorio de química. La enciclopedia, como dice ahí la fecha, fue editada entre el 51 y el 72 en fascículos, eso ya lo hemos comentado, digamos. Fue también tuvo una interesante estrategia comercial, porque justamente al salir como lo que hoy conocemos, enciclopedias de todo tipo que vienen a veces acompañadas en los diarios, con como ahora La Voz del Interior está sacando una que es para aprender a pintar o a dibujar. El mismo esquema utilizaron Diderot y d'Alembert allá por mediados del 18 para vender su publicación. Siempre el link con nosotros. La imprenta llega, como les dije, a Argentina de la mano de los jesuitas, y luego con la expulsión de los jesuitas de lo que era el virreinato, queda en poder de los franciscanos. No había muchas imprentas, había una en el interior, después recién se abre en Buenos Aires, ya ha entrado el siglo XIX. Esta, que es el acta de la independencia del 9 de julio de 1816, no tengo el dato concreto porque eso no me aparece en las referencias históricas que tengo yo. Supongo que ya habrá sido impresa, si no en Tucumán, seguramente en Tucumán. O sea, en Tucumán debe haber habido una imprenta, muy probablemente, porque no era una tecnología inaccesible, si uno tenía mínimamente los planos con los que poder desarrollarla. Sí, lo difícil era conseguir los tipos, pero se podían importar, o sea, se podían traer de otros sitios. Interesante hasta como diseño gráfico en cuanto a la selección de esta pica, este tipo de letra que es más agudo, con el sombreado. Todo, hay una colección de tipos de letra, una para lo que es acta, de la con otra, y tamaño obviamente también, independencia con otro tipo de letra, de los pueblos confederados de la República Argentina, y la República Argentina con otro tipo de letra. Fíjense, 5 tipos de letra para un mensaje bastante corto.
Desde el punto de vista hoy de la eficiencia del mensaje, hoy es una burrada. Eso no lo podemos hacer porque lo único que la gente leería, en todo caso, sería Acta, República Argentina y probablemente Independencia. No mucho más. Pero con una lectura fragmentada del mensaje encima. No hay una coherencia, no hay una unidad. Después viene el mensaje y la firma de todos los congresales, muy prolijitas ellas. Otro ejemplo nuestro de fines del 18, en lo que tiene que ver con una traducción de Belgrano de los libros que venían desde afuera, en este caso por una autorización, e impreso en Buenos Aires. Como dice ahí en la Real Imprenta de los Niños Expósitos. Fíjense, en Buenos Aires, y acá para los que saben leer romano, 1796. Bien. Acuérdense que Belgrano era, como dice acá, abogado de los Reales Consejos y secretario de Su Majestad del Real Consulado de esta capital. O sea, Belgrano no era otra cosa que un diplomático español, digamos, en las tierras del virreinato. Ser como un representante de la corona en las tierras del virreinato y luego a transformarse en uno de los personajes más importantes de nuestra independencia, en un prócer, para nosotros. En nuestro país también existía otro modo de comunicación visual. Lamentablemente lo tengo en blanco y negro, gente, no lo tengo en colores. Mucho más utilizado en Europa. Acá la pintura no se había desarrollado del mismo modo que se había desarrollado en Europa. Los artistas venían acá simplemente para cubrir o para cumplir con algunos encargos y luego se volvían a Europa, digamos. No era rentable para ellos vivir y mucho menos de la pintura. Sí existieron muchos pintores criollos, quizás el más reconocido y el mejor de todos los pintores que uno pueda nombrar en Argentina en el siglo XIX es Prilidiano Pueyrredón. Me detengo en el nombre porque es difícil. Prilidiano. Hoy le decía en broma a Cristina por qué no le pusimos así a Tomás. Prilidiano Pueyrredón, si quieren buscarlo, que fue uno de los que retrató, por ejemplo, uno de sus retratos más famosos, el de la hija de Rosas, Manuelita. Adolfo d'Astrel era un pintor francés bastante prolífico, un tipo, para mí no muy conocido, hasta que encontré estas referencias de sus viajes por Sudamérica y de hacerse unos mangos pintando a los personajes significativos de la cultura porteña de la época, sobre todo los porteños. Si yo les pido alguna referencia de una pintura histórica conocida, aparte, ¿en quién se inspiró don Adolfo cuando pintó a esta dama porteña? Es fácil, che. Fíjense en las manos, con eso ya se van a dar cuenta. La Mona Lisa. Exactamente. O sea, claramente hay una referencia directa al retrato que pintó Leonardo 300 años antes, quizá un poquito más. Claramente ahí hay como una dependencia inclusive en la gente que venía a pintar de afuera. Digo, lamentablemente no tengo el original en colores porque hubiera sido interesante verlo. Sobre todo por algunos elementos que hacen al ropaje, a esta comunicación de la que hablábamos también, desde el uso de lo que yo me pongo, digamos. Porque la capa o este abrigo está puesto casi en la misma posición o en la misma, con el mismo tipo de vuelta sobre el cuerpo que el de la propia Mona Lisa. Pero hay aquí en el escote una hermosa flor que sería bueno verla en colores. Ella tiene algo en la mano que me parece que también es parte de la arruga, similar a como tiene la mano la Gioconda, aunque tiene un anillo y tiene un mantillo muy típico de los usados en el siglo XIX por las damas porteñas. Y lo que no se ve aquí en la imagen, que probablemente tenga en su cabeza, es el famoso peinetón, que era un objeto muy, muy particular de la cultura porteña. Yo tengo algunas referencias interesantes, inclusive hasta humorísticas. El peinetón se hacía en base a carey,
a un plástico natural que se saca de la caparazón de algunos animales, las tortugas fundamentalmente, y se utilizó durante mucho tiempo también para hacer cuadros de lentes, peines y algún otro tipo de cosas. El peinetón era una moda que solo se dio en Argentina, en Buenos Aires en particular, que era que las señoras se ponían grandes peinetones, pero eran enormes. De hecho, hay referencias históricas de que las señoras que salían a caminar, digamos, no podían encontrarse en la vereda porque eran casi del tamaño de paraguas. O sea, eran verdaderas esperpentos de carey, que el único objetivo que tenían era comunicar estatus social. Fíjense, un objeto que estaba ahí no con razones funcionales de función práctica, aunque sí las podían tener, digamos, sostener el pelo en determinada forma de peinado, pero más que nada eran para intimidar al otro, a la otra en este caso, con el tamaño de mi peinetón. Y para decir yo tengo un peinetón más grande que el tuyo, parece hasta un comportamiento cuasi machista, ¿no? Probablemente sea una derivación, digamos, de que mi marido quiera que yo tenga el peinetón más grande, digamos, como para que él también, de algún modo, quede como bien parado frente al resto del grupo social que nos rodea. ¿No? Una anécdota que también tiene que ver con la comunicación y con la comunicación visual. Esta diapo después yo la iba a correr, pero no importa. La vamos a dejar acá, porque en realidad iría con más relación con otras. Pero lo que está mostrando acá, porque esto está sacado todo del mismo libro, la pintura de Don Alfonso, y esta, que es la primera prensa rotativa que entra a Buenos Aires, a Argentina. En este caso era específicamente para el diario La Gaceta Mercantil, que si se acuerdan, fue fundada por Manuel Belgrano, uno de los primeros periódicos del país. El periódico, yo tampoco lo señalé, no en la clase anterior, sino el martes de la semana pasada, en la anterior de la anterior, que es el nacimiento del periódico, que es un invento alemán. De hecho, esa se llama Zeitung. No sé si alguien quiere entrar. Vamos a salir. Sí. La Caro. Sí, Pablo, era la exposición internacional. La L son 50. Ahí estaban con... Puta, me estoy perdiendo lo del chat yo. 1871, 1921 le erraron, pero mal. No importa. Sí, el 871 está muy bien. Bueno, volvemos a la clase. Qué lástima que me... Díganlo por micrófono, díganlo en el WhatsApp, así yo no me lo pierdo. No sean odiosos. Ahí el Nacho está compartiendo en el WhatsApp, justamente. Ahí están los peinetones, gracias Nacho. Genial. Bueno, ahí está la referencia de Nacho. Fíjense lo espantoso que debe haber sido encontrarse con esas especies de bichos raros. Es una locura, realmente, así es. Pero también es un medio de comunicación, si uno lo analiza con frialdad, ¿no? Comunicación de estatus social, como mucho hacemos con la ropa. Bueno, como les decía, esta es la primera prensa rotativa que entra al país. La impresión rotativa también es un enorme, un fundamental invento del siglo XIX que permite la aceleración. Antes la impresión del libro se hacía por las prensas manuales, las prensas típicas son aquellas que se bajan por palanca en una sola página. Estas permiten a partir de una sola placa pasar una cantidad de hojas mucho mayor. De hecho, se duplicaron y hasta triplicaron la cantidad de hojas por hora con una prensa manual a la que se le adosó una máquina de vapor. Inicialmente se podían imprimir alrededor de 200 hojas por hora, pero con estas rotativas se llegaba casi a 600. Si tenían algo que ver, que parecían pavos reales. Es que sí, yo creo que sí, deben haber tenido mucho que ver con eso. Pero fíjense en cuanto a esto del comportamiento más machista o machirulo, el pavo real que anda pavoneándose es el macho, digamos. Hay una razón de reproducción que vaya a saber si también tiene que ver con nuestro comportamiento, seguramente que sí. Bueno,
La prensa rotativa, como les dije, permitió un gran crecimiento en la cantidad de copias. Otra instancia de comunicación masiva que se da en el siglo XIX son las grandes exposiciones. Nosotros ya hemos hablado de eso en nuestra historia del diseño industrial, pero vamos a tratar de verlo desde ese punto de vista de comunicación masiva. O sea, la gran pegada que tuvieron los ingleses a partir de 1851, yo ahora estoy mostrando la de Londres del 62, 11 años después, para no mostrar siempre la misma, digamos, para también ilustrar que hubieron muchísimas otras exposiciones de las que uno normalmente conversa o comenta. En este caso, en los mismos jardines, con un edificio parecido al del Crystal Palace, se hizo otra exposición internacional en 1862 en Londres. Las exposiciones internacionales tuvieron esa gran ventaja de convocar a millones de personas. Recuerden que nada más que en la de Londres, por ejemplo, en 1851 hubo 6 millones de participantes, 6 millones de visitantes. Calculen lo que significa eso, o sea, tener potencialmente la posibilidad de que 6 millones de distintas personas te vean hoy. Eso es, hoy, en términos de rating, una barbaridad en cualquier país del mundo. No quizás a nivel internacional, pero hoy tenemos todos los medios como para poder transmitir un partido de fútbol a todo el mundo, una entrega de Grammy o lo que fuera. En esa época no. O sea que realmente fueron una pegada en lo que hace a comunicación, que fue tan hábilmente manejada por los ingleses, ¿no? Esta era la etapa del catálogo. Nosotros fuimos parte de eso, ya lo hemos comentado, y acá vamos a mostrar la llegada que tuvo a nivel nacional ese hecho que fue nuestra exposición nacional en 1871. En esta primera plana de un 15 o un 13 de octubre, me parece más un 13 que un 15, de lo que se está viendo ahí. Yo puse un 15 arriba, pero me parece que ahora viéndolo con un poquito más de detenimiento es más un 13. Podría ser cualquiera de los dos. Eso también da la pauta de cómo una tipografía mal resuelta puede dar un mensaje erróneo, ¿no? Sí, porque no lo veo, no, es 15, por lo que veo acá es domingo, 15 de octubre de 1871. En el diario La Tribuna, que era uno de los de mayor tirada en Buenos Aires, estaban anunciando ni más ni menos que la gran exposición con los jardines, los galpones acá, de lo que sería la maquinaria agrícola y el gran palacio central de nuestra exposición. Uno de los protagonistas de esa exposición, o de los medios protagonistas de exposición, fue la cámara de fotos. La fotografía fue una de las herramientas que permitió congelar una serie de momentos de manera perenne, eterna. Hay un muy lindo programa que están dando en Encuentro. Yo lamentablemente he podido ver un solo capítulo que se llama algo así como El mensaje oculto en la imagen, o una cosa así, que trata del tema de la fotografía histórica. Yo les recomiendo que lo vean porque la técnica de fotografía que se utilizaba en los orígenes del siglo XIX, tanto en el daguerrotipo como en las primeras fotografías, es de muy buena calidad y de bastante cantidad de gramos, de gramaje, lo que hoy llamaríamos lo que sería el píxel, la resolución de la foto, en definitiva. Entonces permite un zoom bastante grande y encontrarse con detalles como algunos carteles que a simple vista no se ven y que se pueden trabajar con algún instrumento de óptica. Eso en el programa se ve. Esto que sea abajo es la Academia de Ciencias, edificio que está al frente de la sede central de nuestra facultad. ¡Ay, no me fijé! No me fijé, Ignacio. Espérate que volvemos y lo vemos. ¿Dónde está? Exposición, tiene razón acá, Ignacio, fíjate. Probablemente se puede haber escrito así también, se puede haber aceptado, pero sí es claramente un error. Bueno, este es el edificio que está al frente de nuestra sede central de la Facu. Y simplemente lo traigo como anécdota porque es una de las obras que se enmarcan dentro de lo que es
la progresiva política de Sarmiento, progresista política de Sarmiento para la época, o la positivista más que progresista, sería más positivista, porque se puede confundir con un progresismo en función de lo que se ve hoy, que es más una ideología de izquierda. No, me refiero a lo positivista de la gestión de Sarmiento en su presidencia, haciendo la exposición, fundando la Academia de Ciencias y el Observatorio Astronómico, que fue el primero del Cono Sur, que permitió hacer el mapeo del cielo del sur, nada menos, con ya me voy a acordar del primer director que Sarmiento trae de Estados Unidos, una vida trágica. Este es ni más ni menos que Charles Darwin, como está ahí autografiado por él, en una fotografía que él manda autografiada como regalo, junto con un ejemplar de la primera edición de La evolución natural de las especies, su gran libro. Y lo que se ve acá es la cámara con la que se tomaron la fotografía de abajo y las que vamos a ver ahora de la exposición. O sea, por eso el valor de la fotografía. Uno tiene el original en la Academia de Ciencias, está en la biblioteca, de hecho esta es una foto mía de la foto original, porque no te permiten llevártela para escanear, lamentablemente. Podría hacer zoom y encontrar detalles de lo que son inclusive hasta personas y sus comportamientos, o de lo que podría ser este fondo, que es el galpón de las maquinarias. Este era el galpón del Palacio Central, que estaba ubicado, como ya se los conté en clase de Historia 1, en lo que hoy es la zona del Paseo Sobremonte. Pero fíjense en la cantidad de elementos que podemos analizar a partir de la fotografía, o sea, del hecho fotográfico, de la tecnología aplicada en la captación de la imagen. O sea, ese es la necesaria toma de conciencia que yo quiero que tengan en cuanto a las posibilidades que la fotografía otorga. No menosprecien a la fotografía, fundamentalmente porque todos ustedes son de una generación en donde la toma de fotografías es casi como un acto cotidiano y casi multiplicado por miles en cada día. Lo que le deprecia su valor, su verdadero valor en esa multiplicación. En realidad, yo vengo de una generación en donde compraba un rollo de 12 y lo tenía que cuidar porque me salía bastante caro, el revelado. Entonces, tenía como otra conciencia del valor de la fotografía, de este valor de poner el ojo y tratar de captar una imagen, porque ahora si no me sale la primera, saco la segunda, saco la tercera, o saco 10 fotos y alguna elijo. En ese momento no se podía. Fíjense, esto que se ve al fondo son las barrancas, ¿no? Por allá estaría el nuevo centro shopping y demás. Fíjense en el interior del palacio. O sea, esto que hablamos de comunicación visual. O sea, gracias a la exposición internacional, mucha gente, que en realidad era nacional, pero no importa, tenía carácter internacional por la participación, como yo ya les he contado, de los países limítrofes y algunos países europeos y americanos amigos nuestros, perdón. Pero todos los productores de la Argentina pudieron verse, reconocerse y compararse con otras realidades. La verdad que, si uno se pone a analizar, puede llegar a emitir el juicio de que salimos perdiendo. ¿Por qué? Porque los norteamericanos traían su maquinaria agrícola de ultimísima tecnología, o los franceses su cristalería, y nosotros le poníamos, qué sé yo, los dulces de cayote o los escabeches de bizcacha, o los ponchos. No importa, esa necesaria comparación, esa útil comparación, permitió en ese momento también ponernos en caja, digamos, o ponernos en referencia, o posicionarnos en el mundo. Pero no deja de ser eso, comunicación visual. Por eso a nosotros nos interesa tanto en Cuarto cerrar con una feria, porque es como juntar a todos los canales de comunicación en un mismo sitio. Alguien podrá decir, sí, profe, pero se elige lo mejor de cada uno de esos canales. Sí, se elige lo mejor, pero eso mejor es una ventana, es una puerta de entrada que a mí me puede permitir indagar sobre aquello otro que no es tan bueno de cada una de esas instancias de comunicación. Fíjense todos los elementos, las vitrinas,
los pendones o los banderines o lo que serían los estandartes o símbolos, banderas, banderines, escudos, medallas y demás cosas, que sirven justamente para acompañar esa comunicación, ¿no? En cada uno de los casos, particularizándolas o personalizándolas. Acá nada más que el gallinero y en una visión de plano, y esto que es una página del catálogo, esto también lo pueden ver en la Academia de Ciencias. Acá, no me acuerdo si son franceses o italianos, porque los italianos también trajeron vajilla. Por el apellido de ser francés. Esta es una página del catálogo de la exposición de 1871. Se hacía para todas las exposiciones. De hecho, en nuestra biblioteca tenemos un ejemplar de lo que fue un ejemplar en donde Pevsner, el autor alemán de historia del diseño, hace un análisis del catálogo de Londres 1851, de su grabado. Está bastante interesante. El locomóvil, que acá se usaba para trillar, y que se usó también como aerosilla, en una comunicación más publicitaria, ¿no? Más de atracción. Y acá está el motivo de la tapa. Lo que mostraba en la tapa yo y que intentaba que deduzcan más allá de 1872, que es un error, pero luego del catálogo, quizás porque esa fue la fecha en la que se entregó, pero esta fue la medalla al mérito por la calidad de los expositores, digamos. En 1871, en la exposición de Córdoba. Y esto también se enmarca, y acá yo no quiero entrar en disquisiciones ni ideológicas ni políticas de ningún tipo, simplemente señalar que históricamente, después de la Revolución Industrial, empiezan a terciar estas cuestiones del mérito como manera de promover, digamos, el desarrollo o el crecimiento individual, ¿no? Individual, ya sea como persona física o como empresa o como negocio. Entonces, al mérito se lo buscaba a partir de algún tipo de incentivo, en este caso un premio, en este caso una medalla. Por un lado, podemos discutir de todas estas cosas de la, entre comillas, meritocracia, pero también podemos debatir sobre un elemento quizá positivo o importante, que es el tema de la competencia por la calidad, que eso luego fue degenerando a partir del uso de la publicidad y demás, sobre todo de la publicidad engañosa, en otras cosas que no tienen exactamente que ver con una competencia con la calidad como variable. Pero bueno, este era el motivo de la tapa, una comunicación gráfica, una comunicación visual que tiene como distintos pisos o distintos niveles de transferencia del mensaje y también de significación. O sea, tiene una significación para el gobierno responsable de estar en condiciones de entregar un premio, tiene una significación para quien lo recibe, en el marco del contexto en el que se ubica, digamos, todos productores, y yo recibo la medalla. Pero tiene también una significación histórica durante el paso del tiempo, porque alguien puede mostrar 20 años después, decir, yo fui premiado en la exposición tal. Yo tengo un par de medallas alguna vez de la primaria, esas cosas, y todavía las guardo, no las tiro. También con el tema de la comunicación visual y las exposiciones, el tema del souvenir, ya una comunicación en términos históricos o de línea de tiempo, pero ya no por ser premiado, sino simplemente por haberlo visitado. Acá tenemos 3 casos. Nueva York 1876 no fue una exposición, sino fue el momento en el que Francia, por el centenario, le regala a Estados Unidos la Estatua de la Libertad. No sé si todas sabían que la Estatua de la Libertad en realidad no es una obra norteamericana, sino es una obra francesa. Es un regalo que la República de Francia le hace a Norteamérica en el centenario de su revolución de 1776. Es más, Gustav Eiffel estuvo involucrado en la resolución de la estructura interior. No sé si eso también lo sabían, pero
quienes se hicieron cargo del proyecto y de la construcción de la estatua tuvieron serios problemas estructurales y medio como que salieron de sopetón y de apuro a buscar a alguien que se hiciera cargo. Bueno, ese alguien fue Gustav Eiffel, el mismo que resolvió ese proyecto hecho por algunos dibujantes de su estudio para la torre, que luego terminó transformándose en el icono más importante de la ciudad de París, a pesar de que los franceses no querían, ¿no? Lo que se ve aparte es un par de souvenirs de exposiciones en Maryland y en Chicago. En Chicago, una exposición que se hizo en 1893, por un retraso muy normal, digamos. Nuestra exposición de 1871, de hecho, se terminó de cerrar en 1872. En este caso con un billete, como les decía, un año tarde, porque en realidad lo que quería celebrar era el 4º centenario del descubrimiento de América. Justamente una exposición hecha en este caso en la América del Norte. Por eso se llama digamos, la Exposición Mundial Colombina, podría llegar a traducirse así en español. Y acá una carta, como souvenir de la Expo de Maryland. Pero fíjense el valor del objeto. A eso me refiero yo con los objetos portadores de mensaje. Yo durante mucho tiempo, lamentablemente no sé dónde he ido a parar, probablemente lo tenga en algún lado, porque lo tuve guardado durante mucho tiempo, en algún lado lo debo tener. Tenía el billete de entrada al recital de Queen en 1871, escucha, en 1981. Yo fui el 1 de marzo. 1 de marzo de 1981. Ahí fui a verlo Queen. Y es un hecho histórico para mí. Hoy ya es un hecho histórico para mucha gente. Yo me quedo con el recuerdo de haberlo visto a Freddie en vivo y al resto de los Queen. Pero es un souvenir. Tengo otras cosas, digamos, como souvenir o como recuerdo de esa noche, pero el objeto portador del mensaje, en este caso con una carga histórica importante. Entonces, ¿cómo hacemos para que esa portación del mensaje que nosotros podemos otorgarle a determinado objeto sea de importancia para el interlocutor, para la interlocutora, ¿sí? Bueno, piensen en eso, porque es una estrategia muy interesante de comunicación. Bueno, hablando de comunicación visual, lo único que presentamos en París nosotros en 1889 fue un vitro. Eso fue lo único material, digamos, más allá de algunas otras cosas. Se armó un pabellón bastante importante, pero no hubo grandes elementos de exposición que mostraran a la industria argentina. Es más, un vitral es casi una cosa que atrasa, digamos, es como un reloj que atrasa, digamos, mostrar un objeto típico del medioevo en uno de los eventos más importantes de la historia moderna, o en ese caso contemporánea, como fue la Exposición de París, realmente es atraso. Esa es mi opinión, que podría en otro contexto entenderse de otro modo, pero lamentablemente tampoco está en colores, porque es bastante linda, digamos. Acá se me ocurre que debe ser la Libertad o la República, sí, porque tiene el estandarte con el escudo y algunos otros personajes. Bueno, otra cosa que mostramos, que yo ya se lo he mostrado también en clase, es el orgullo de ser un país con un bajísimo nivel de analfabetismo. Eso fue en París en 1900, 11 años después. O sea, Argentina en ese momento mostró en la exposición internacional algo intangible a partir de una comunicación visual como era una foto. Todo lo que quieran, la foto está preparada, las aulas no son así, aunque lo eran hasta en mi época, cuando yo en los 70 cursaba la primaria en un colegio construido en esa época, porque yo fui a un colegio construido en 1873, con esos mismos bancos, gente. Miren el peso histórico que tiene el dinosaurio que tienen enfrente hablando. Peso histórico por lo que ha vivido, no por su condición en sí. Es más, estoy mirando con cariño a este edificio porque ya veo que es exactamente el colegio a donde yo fui. No creo, porque son todos más o menos calcados o hechos con el mismo molde. Pero fíjense,
qué importante que es un elemento tan sencillo como una fotografía para comunicar algo intangible como es el nivel de alfabetización que tiene un pueblo. Intangible en cuanto a la instancia, digamos, porque eso se podría palpar si uno visita ese país o visita una escuela y empieza a hablar con los chicos, o visita varias. Pero es intangible como elemento que se muestra a la distancia, y exhibirlo orgullosos. No sé hoy qué podríamos exhibir con respecto a eso. Bien. El siglo XIX también fue un siglo en donde la tipografía empezó a ganar, como vimos en el acta de la Declaración de la Independencia nuestra, eso también un poco, digamos, arrastrado desde el siglo XVIII, pero en el siglo XIX se empezó a dar muchísimo este crecimiento de los distintos tipos de letras, fundamentalmente de fantasía, por el crecimiento de la publicidad, de los volantes, de los carteles o de la información comercial. Y empiezan a aparecer algunos nombres conocidos, sobre todo el que podemos ver acá al final, que es el de Caslon, que era un tipógrafo, es un tipógrafo históricamente más reconocido, el caso de Phiggins. Pero lo que vemos más o menos en orden es un tipo de letra de Phiggins bastante eficiente y legible, y lo de abajo de Robert Thorne, que por error yo lo he repetido ahí. Thorogood era otro tipógrafo para el que Thorne ha trabajado. De hecho, acá tenemos por acá un ejemplo de Thorogood, que es este molder acá, hecha con lo que se llamaría en tipografía una egipcia invertida. ¿Por qué invertida? No, la verdad que no sé. No me lo pregunten, pero es una egipcia invertida. Lo que está arriba de lo de Thorogood es otra tipografía de Phiggins, con un carácter muy visual, muy monumental, es un tipo de letra sombreada que le da mucho volumen, la tridimensionaliza, y eso se utilizó muchísimo en el siglo XIX para muchos carteles. Hoy ha entrado bastante en desuso en la gráfica, pero en esa época era, imagínense, todas las reproducciones eran hasta el último cuarto del siglo XIX, en donde aparece la cromolitografía, eran simplemente en blanco y negro. Los carteles se reproducían en litografía, o sea, se hacían planchas sobre una piedra de características muy similares a las volcánicas, a lo que podría ser la piedra pómez por la capacidad de absorción, y se le aplicaba sobre las partes en donde necesariamente debía guardar tinta, un tipo de cera que tapaba el poro. Ahí quedaba la tinta superficial, yo le apoyaba el cartel, el papel mejor dicho, y con una prensa podía reproducir o podía obtener la reproducción que yo necesitaba. Era un trabajo de mucha precisión para que la capacidad de absorción del resto de la superficie fuera buena y no se manchara con tinta partes que yo no quería, para que la cera tuviera la capacidad de repulsión de la tinta, pero al mismo tiempo no la extrema como para formar gotas o manchas. Entonces también había que regular con eso el espesor, digamos, lo espeso de la tinta. Era un laburo bastante importante. Lo que se ve sobre la derecha, que es interesante también, es el trabajo de Beazley para la Clarendon, que es un tipo de letra que hoy también usamos y conocemos. Y un par de ejemplos más que podíamos conversar, digamos, esta cosa de fantasía tan cuasi espantosa de las R. Bueno, habría que ver en qué contexto. Por ahí en un afiche medio hippie podría funcionar hoy. Estoy tratando de abrir el celu por ver si no hay comentarios. Y otra tipografía de Caslon, importantísimo tipógrafo del siglo XIX, que es un gran antecedente para lo que nosotros vamos a conocer luego en el siglo XX como las letras sin serifas más conocidas, inclusive hasta las de Centro Europa, como los suizos y los alemanes. En un desarrollo bien de principios del siglo XIX. Estamos hablando de 1816. Bueno, esta era la típica
estructura gráfica de un volante o de un afiche, de esos que se ven muchísimo todavía en las películas o en las series, que tienen una buena reproducción, una buena ambientación de lo que pasaba en el siglo XIX. Fíjense, hay muchos elementos interesantes de analizar. El mensaje está completo siempre. Fíjense que hasta si habla de un centenario, ubica las dos fechas como extremas en esa celebración, que son la de la independencia de los Estados Unidos. En 1876 se hace este volante para un tren de excursiones que iba a hacer todo ese recorrido de la zona de Filadelfia, donde se hace la firma del Acta de Independencia. Yo supongo que lo conocen, a ese costado de la historia, con el precio del pasaje y algún otro tipo de información. Pero fíjense cómo van trabajando con la jerarquización del mensaje y cómo va decreciendo a medida que yo voy avanzando en la importancia del dato. Estoy hablando del centenario, en el día de Maryland, de que es un ticket para una excursión, centrada en Filadelfia, con las visitas a los ríos y a las zonas geográficas de por ahí. Acá el dato de que es en tren y de que las fechas habilitadas son tales, con el precio y ya en un mensaje mucho más chico. Y el resto de los datos. 10 buenos días por date of issue, no sé qué será eso. Si alguien sabe más inglés que yo, después lo puede traducir. Acá quería yo poner después la foto de esa prensa rotativa que vimos de Argentina de 1841, pero acá nos viene bien para la Gaceta Mercantil, ¿se acuerdan? Pero de todos modos recuérdenla, porque esto viene bien para ubicar las fechas. Lo que se ve a la izquierda es un grabado en madera de una prensa manual hecha por el conde de Stanhope, conde británico, que él, según reza la historia, la inventa y la construye a partir de unas piezas de hierro que tenía por ahí, qué sé yo. Lo más probable es que haya pasado a la historia solo el nombre de él y haya tenido algún que otro colaborador o colaboradora. Pero fíjense, sigue manteniendo la misma estructura que tenía prácticamente, no prácticamente, concretamente 350 o 3 siglos y medio antes, la imprenta de Gutenberg. Después viene Friedrich Koenig y inventa esto de la impresión rotativa o del entintado rotativo, que es el que permite mucha mayor velocidad, y esto que yo les decía, que triplica la cantidad de impresiones posibles. Entonces fíjense en la importancia. Por eso yo les decía hoy, en realidad con la imprenta, pero también, con esto de las nuevas tecnologías que se van incorporando, cómo va creciendo la potencial multiplicidad del mensaje que yo puedo emitir. Tengo que conocer los medios. Si en algún momento, por alguna necesidad, como me pasó a mí en algún momento, se tienen que dedicar a la gráfica, tienen que conocer las herramientas y las tecnologías. Yo me dediqué prácticamente solo al tema de la enseñanza, pero acercarse a ese que es otro mundo completamente distinto de lo que es el diseño de producto. Interesante cuando hablan de maquetación. Bueno, un invento fundamental del siglo XIX para lo que era la producción acelerada de material impreso es el tema de la linotipia. La linotipia no era otra cosa que una máquina que transformaba en páginas de tipos móviles organizada a partir de una especie de máquina de escribir que yo tenía. O sea, eso podía incorporar el mensaje previo a la selección de los tipos que iban a ser incorporados ahí, que estarían en cajas, y organizaba. Era verdaderamente un invento fabuloso, porque este es uno de los modelos más usados, que es el M5, en el siglo XIX. Y aquí está este señor Ottmar Mergenthaler, que está presentándole a un director de una editorial, de una imprenta, las ventajas de este fabuloso invento. Imagínense la aceleración del proceso
Si yo no tengo que tomar una caja y ubicar tipo a tipo, uno a uno, pegado al lado del otro, con los espacios, los signos de puntuación, las diferencias de tamaño de los títulos, etcétera, etcétera, y eso lo podía resolver solo con una máquina. Fabuloso. Gran adelanto de lo que fue el siglo XIX. El otro gran adelanto, sin ningún lugar a dudas, que es seguramente el más importante del que vamos a hablar hoy, o del que estamos hablando hoy, porque ya hemos hablado a partir del ejemplo en Argentina con la exposición, es la fotografía. Hubieron dos personajes importantes. Quizás el más reconocido es Louis Daguerre, pero Nipse es un antecedente fundamental que dejó menos huella, digamos, por un sistema mucho más complicado que el de Daguerre. Daguerre, con su daguerrotipo, acelera muchísimo el proceso. De todos modos, ambos trabajaban con algún tipo de emulsión en base a asfalto que se aplicaba sobre alguna superficie de metal que era sensible a la luz, y esa sensibilidad se captaba a veces en exposiciones de hasta 8 horas. O sea, imagínense, para el método que inventó Joseph Nipse, o sea, tener 8 horas expuesta a la luz, o sea, tenés que hacer una imagen prácticamente desde no sé, por decir, desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. No, ahí serían 10 horas, hasta las 4 de la tarde, de las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Una barbaridad. Entonces, Daguerre aceleró muchísimo el proceso. De todos modos, esto es lo primero que se obtuvo como fotografía. No estuvo el cardenal d'Ambroise o de Ambrosio parado 8 horas. El proceso era la captación de una imagen, digamos, más o menos general, y luego se terminaba reforzando o terminando toda la composición en un grabado. Para que claramente se ve en el perfil de la foto que se ha terminado todo a mano, digamos. Claramente hay gestos de dibujo. ¿Cómo nace la fotografía? En función de un invento que es moderno. En realidad ya en el siglo XVI se utilizaba, en realidad es más en el siglo XVII. Se utilizó mucho más en el siglo XVIII, pero en el siglo XVII ya se utilizaban algunos ejemplos de cámaras oscuras. Dicen que en el siglo XVI ya Leonardo había estado experimentando con eso, que no es otra cosa que la captación de los rayos de luz a partir de un pequeño orificio que invierte la imagen. Si alguna vez tienen ganas de hacer la prueba, si tienen alguna pieza que dé, por ejemplo, a un patio, con una ventana, en donde ustedes puedan hacer algún cerramiento que les permita solo el ingreso de luz por un orificio que tenga no más de 1 centímetro de diámetro, van a poder comprobar en una pared opuesta, que espero sea blanca, si no pueden tirar una sábana, en un día al mediodía, o a las 3 de la tarde, a las 2 de la tarde, mucho sol, este efecto de la cámara oscura. A mí me ocurre normalmente en mi pieza, digamos, en mi habitación, con la cortina de enrollar, que también se puede hacer, digamos, cuando la cortina de enrollar está cerrada completamente, siempre hay pequeños orificios. A partir de esos orificios entra la señal de luz y se refleja sobre la pared que está enfrente, ofreciéndome siempre una visión invertida. Supongo que habrán tenido esa experiencia. Bueno, ese es el sistema por el cual la cámara fotográfica fija en alguna película sensible a la luz la imagen que yo estoy viendo, ¿sí? Entonces estamos viendo que ya en 1822 había algunos casos de representación fotográfica de algunas situaciones. En este caso, a partir de lo hecho por don José Nicéforo, que era el segundo nombre de Nipse. Sí, me olvidé de comentarlo, por ejemplo, hay un médico que es el que inventa, era más químico, digamos, pero era médico en definitiva, que a partir del trabajo con nitrato de plata, él descubre esta capacidad de algunos metales de ser emulsionados con algún tipo de sustancia y luego reaccionar químicamente a la exposición de la luz. Hablando de Nipse, acá en 1826, fíjense, esta es la exposición que yo les hablaba de 8 horas.
tiene una captación de lo que sería la ventana que da hacia atrás en su patio. El método de Daguerre era mucho más rápido y permitía la fijación de imágenes, digamos, no con tanto tiempo de exposición. De hecho, hay algunas personas, por ejemplo, acá hay un par de personas, alguien que le está ilustrando los zapatos a un señor. No me acuerdo en qué libro lo leí, una descripción espantosa de lo que sería esta situación, porque dice que el señor al que le están ilustrando los zapatos sería la primera persona fotografiada de la historia. Ya vimos que en realidad fue el cardenal d'Ambrose, pero me parece espantosamente discriminatorio porque el chico que está ilustrando los zapatos tiene tanto derecho a ser la primera persona fotografiada de la historia como el que le está ilustrando los zapatos. No me acuerdo en qué libro, ya cuando en algún momento lo vuelva a leer lo voy a anotar porque realmente me pareció un comentario tremendo. El tiempo de exposición también era prolongado, de varios minutos, inclusive se llegaban en algún caso a estar media hora con exposición en el método de Daguerre, pero con varios minutos se podía, sobre todo cuando teníamos una muy buena emisión de luz. Acá está por la proyección de sombras, claramente al mediodía, quizás un poquito más, pero hay como una mezcla de sombras, como que se van extendiendo. Y lo que sí se ve es por ahí la estela que dejan algunos carros, por ejemplo, carros tirados por caballos. Pero es bastante precisa la reproducción de la imagen, fundamentalmente de las cosas quietas. 1829, ¿no? Este es don Henry o don William Henry Fox Talbot. Es quien vivo en 1835, a partir de una superficie ya no metálica, sino de un papel emulsionado que permitía también la reacción a la luz. Y a partir de ese negativo se podía obtener fotografías. Estamos hablando de agosto de 1835, como dice acá la nota que acompañaba a este experimento de don Fox Talbot. ¿Por qué es importante? Porque empieza a desarrollarse la tecnología que luego Kodak, mejor dicho Eastman, va a aplicar para la fotografía doméstica, digamos. Una fotografía que permitiese un trabajo mucho más flexible. Los negativos de superficies rígidas se utilizaron durante mucho tiempo. De hecho, tuve la suerte de hacer un trabajo de investigación sobre la puma en FADEA. Me acuerdo que el Fer Valdés investigaba sobre el rastrojero. Alguna vez tenemos ganas de hacer clases sobre eso, alguna charla o inclusive hasta un pequeño librito. Siempre tenemos eso pendiente. Y tuvimos la suerte de que nos facilitaran fotografías originales de la época en sus negativos. Los negativos son de vidrio. O sea, el uso de negativos en superficies rígidas se utilizó no solo en el siglo XIX, sino también bastante entrado el siglo XX. Estamos hablando de la década del 50, por los casos que yo citaba. Fines de los 40, principios de los 50. Y se siguió utilizando. Pero la practicidad de conseguir el mismo comportamiento en un papel emulsionado, digamos, fue realmente un avance tecnológicamente fabuloso para lo que es el desarrollo de la fotografía. ¿La fotografía para qué se utilizaba? En principio tenía una tremenda limitación que era la unicidad. O sea, yo sacaba una foto y esa foto era única. Porque las superficies emulsionadas, digamos, que me permitían funcionar como negativo, luego se deterioraban o no tenían esa permanencia del negativo que vemos hoy en el celuloide, por ejemplo. Ni siquiera la de Fox Talbot, como veíamos recién, porque era un papel emulsionado también, que se terminaba deteriorando, se terminaba borrando. Entonces, esta posibilidad de unicidad y de poca transmisibilidad también hacía que la foto fuera un hecho único, de que por eso también es muy difícil guardar copias. Por lo general la foto histórica hoy sí la podemos reproducir en cantidades por las tecnologías que tenemos, pero hay que conseguir ese original, hay que conseguir esa fotografía, esa reproducción que está guardada en el cajón de alguna familia. Entonces, ¿qué se hacía? A partir de la fotografía, en este caso,
Matthew Brady sería el autor de esta fotografía en 1865, de lo que serían algunos primeros esclavos libertos luego de la Guerra de Secesión, que el mismo Brady había captado con su cámara. Esto luego de una de las batallas más sangrientas de la Guerra de Secesión en Estados Unidos en 1862. O sea, como reportero de guerra también empezó a nacer ese oficio dentro de lo que era el mundo de la fotografía. Pero acá un poquito después, fotografiando a una familia de negros que son de los primeros libertos. Eso se reprodujo en una publicación, pero a partir de un grabado. O sea, fíjense, inclusive hay ruinas que deben haber sido consecuencia de la Guerra de Secesión, como se ven atrás, pero yo necesitaba reproducir eso sobre un grabado en madera, copiar esa foto y de esa manera transformarla en un objeto posible de ser multiplicado. Eso hasta la aparición de la fotografía transmisible de la fototipia, perdón. Bueno, y aquí el uso más artístico de la fotografía como herramienta de comunicación. Esto lo hemos visto en nuestras clases de historia, pero se los recuerdo. Esta es Sarah Bernhardt, bellísima actriz francesa, muy popular en el siglo XIX, en todo el mundo, particularmente en París, obviamente, pero a todo el mundo cómo llegaba, y a través de algunas referencias, fundamentalmente fotográficas o quizás de alguna gira en algunas capitales, pero ella generalmente se presentaba en París. Recuerden también la relación que existía con Alphonse Mucha, que era su cartelista favorito, a quien ella había elegido para ilustrar todas las tapas de sus representaciones. En este caso era una temprana foto de 1859, bastante joven, Sarah Bernhardt, por Nadar, que era Gaspard Tournachon. No sé por qué acá se me escapó el nombre, se me ha corrido la letra. Gaspard Tournachon, que era el nombre real de su seudónimo, el seudónimo que utilizaba era Nadar, que era el fotógrafo más popular de Francia durante el siglo XIX. Él, si bien fotografió, es el primer fotógrafo que históricamente está registrado como fotógrafo aéreo. Se subió con su cámara a un globo aerostático, muy populares en Francia durante el siglo XIX, acá llegaron recién en el XX, y acuérdense de los Montgolfier y de Manuelita, que ustedes son de esa generación, ¿no? De la película de García Ferrer. Y se subió un Montgolfier seguramente, o quizá alguna otra marca de globo, otra empresa, y sacó fotografías aéreas de París. Están registradas ahí, yo no las traje. También nuestro país tuvo su historia en cuanto al retrato, el uso de la fotografía como retrato. Acá llegó el daguerrotipo primero. Todas las reproducciones que nosotros vemos de las primeras fotografías argentinas de la década del 50 son daguerrotipos, o sea, el sistema de Louis Daguerre, que luego se perfecciona con el sistema de la fotografía, que es mucho más ágil todavía que el propio de Daguerre. El sistema de Daguerre tenía la contra, como les decía yo, de la necesidad de la exposición por varios minutos, por eso es que se veían las estelas de los carros en la fotografía de las ciudades. Entonces, ¿qué había que hacer? Cuando se hacía un retrato, a la persona se le ponía literalmente un trípode detrás, se lo encajaba en una especie de corset con una pata extra que ayudaba a que soportaran el peso de su propio cuerpo durante los minutos que necesitaba digamos, la persona estar expuesta para poder conseguir. Por eso siempre hay algunos elementos que salen movidos. Este es Urquiza, Justo José de Urquiza, nuestro primer presidente constitucional, el entrerriano. Yo pasé por el Palacio y lamentablemente no pude entrar, espero poder volver por esa zona otra vez. Bueno, otro gran invento para la comunicación visual en el siglo XIX fue la cromolitografía. Como les decía, la litografía, esta técnica que yo les explicaba con esta piedra porosa y la cera o los aceites, permitía solo una reproducción inicialmente en blanco y negro, y luego se fueron incorporando, como en las primeras cromolitografías, como la que vemos acá, 3 colores, a lo sumo 4, que obviamente eran los primarios, el rojo, el azul, el amarillo, el verde, que no se combinaban entre sí, sino ellos
solo se combinaban con la gama de grises que permitía dar algún carácter de tridimensionalidad o de sombreado a las figuras representadas. Pero el resultado es bastante rico en cuanto al valor en colores de toda esa expresión. La cromolitografía se empezó a aplicar también, acá estamos hablando de último cuarto del siglo XIX, ¿no? Más allá de 1875. Las cromolitografías también se pudieron aplicar sobre la hojalata, lo que permitió el desarrollo de otra fuente de comunicación importante, comunicación visual importante, como es la del packaging, ¿no? La del mensaje sobre el packaging, la de la gráfica sobre el packaging o sobre el empaque. Que esa podría ser, dependiendo de los desarrollos de cada uno, podría ser también otra estrategia que podríamos agregar hoy, aparte de la fotografía, ¿no? El mensaje sobre el packaging. Fíjense, interesantes porque hay algunos que inclusive podemos reconocer hoy, como por acá estaba Lucky Strike, la marca de cigarrillos, o es otra fotografía, una marca de café muy conocida. Había un Cocoa también por ahí. El Monarch. Esta muy linda forma de packaging para no sé qué producto, será una especie de coñac o algo así por la copa que tiene este monono y gordo señor. Bueno, lamentablemente no tengo datos de la época de este cartel, pero a mí me encanta como comunicación, digamos, como idea gráfica para representar lo que es la caravana de un circo en todo su recorrido. No nos vamos a detener acá en cuestiones específicas que hacen al maltrato de animales, porque ahí ya, primero que le hago un bollo la tiro. Me estoy ubicando en contexto en el siglo XIX, en donde el circo y la exhibición de animales exóticos era lamentablemente, digamos, actividad muy común. Esto ya son las 5. Me voy a apurar, pero no falta nada. Y falta, me parece que esta es la última. Y aquí simplemente un par de ejemplos más de lo que era esto que les decía en un principio yo, con los desarrollos de Caslon y toda esa gente a principios del siglo XIX, que en el último cuarto, a fines del siglo XIX, eso se multiplica y se empieza a parecer a algunas de las cosas que vimos también con los Arts and Crafts, ¿no? Con esto de las tipografías de fantasía. En este caso, desarrolladas por Heilenburg, tipógrafo centroeuropeo. Bueno, las mismas fuentes, lo único que quisiera o podría agregar sería un libro sobre la historia de la pintura, donde saqué la imagen del astrolabio y del mapa mundi, pero se los comparto en otro momento. Y volvemos a la tapa con la medalla. Podría haber puesto otra cosa con la contratapa, ¿no? Bueno.